Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Hola amigos, apreciados maestros y estimados alumnos. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Con el estudio de hoy estamos llegando a la lección número 11 de este trimestre. Su título es Falsos Maestros y está basada en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. En el estudio de esta semana tocaremos un tema que de una u otra manera nos atañe de cerca, porque estudiaremos respecto de los maestros. Claro que en esta oportunidad, de acuerdo al texto en estudio, consideraremos a los falsos maestros. Para comprender cuál es el mensaje que el apóstol presenta aquí, tenemos que precisar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un maestro? ¿Cuáles son las características de un buen maestro? ¿Qué caracteriza a los falsos maestros? ¿Y cuál es el peligro para la iglesia, la aparición de los falsos maestros? Lo primero que plantea Pedro es que antiguamente, es decir, antes de la iglesia cristiana, durante el periodo del Antiguo Testamento, hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios. Y profetiza que de la misma manera se levantarán falsos maestros. El texto dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Versículo 1. Un profeta es una persona elegida por Dios a través del cual comunica un mensaje en forma oral o escrita. Su función es doble: recibir el mensaje divino y entregar ese mensaje fielmente. En el Antiguo Testamento se usan 3 palabras para describir las funciones del profeta. Y la más usada es la palabra hebrea Naví, que se emplea cuando se refiere a la acción de comunicar el mensaje en forma oral o escrita. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que corresponde a la palabra Naví es profetés, que se la translitera como profeta en el idioma español. El significado básico de profetés es hablar o hacer una declaración. De modo que una de las principales funciones de un profeta genuino es hablar, advertir o enseñar en el nombre de Dios. El profeta, ya sea un hombre o una mujer, es un portavoz de Dios. Es quien entrega el mensaje de Dios al pueblo. No habla de sí mismo, sino de parte de Dios. Ahora, un profeta falso también entrega un mensaje. Pretende representar a Dios, pero en realidad Dios no ha hablado por él. Su mensaje es de factura humana y normalmente es un mensaje que se opone a la voluntad de Dios y no concuerda con la palabra revelada de Dios. Del mismo modo, como Dios levantó profetas, también capacitó a maestros para que enseñaran la verdad en la iglesia. Este es un don de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Para efecto de nuestro estudio, es importante entender que tanto el profeta como el maestro cumplen una función pedagógica, es decir, su misión consiste en enseñar la verdad de Dios al pueblo, y así como los falsos profetas, también los falsos maestros desvían al pueblo con enseñanzas falsas y confusas, estableciendo herejías en el seno de la iglesia. Pero un maestro verdadero es una persona que enseña para la edificación de la vida espiritual de los miembros de iglesia. El apóstol Pablo habla de esto y dice que cuando Dios entregó dones a la iglesia, también incluyó el don de ser maestros. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos maestros tienen la función de enseñar correctamente la palabra de Dios a fin de fortalecer al creyente. Pero el enemigo de Dios y de los hombres, el diablo, tiene como gran objetivo destruir la iglesia, y a través de la historia ha usado dos artimañas poderosas. Número 1, la persecución, el dolor y el sufrimiento. Y número 2, la introducción de herejías a través de falsos maestros. Respecto a la persecución, su idea es que frente a los padecimientos, los hijos de Dios abandonen su fe. Y si bien es cierto, muchos, miles de hijos de Dios se han mantenido fieles a su Creador, en este aspecto, también es verdad que frente a la dura realidad de la persecución y el sufrimiento, muchos han apostatado de la fe. La primera carta de Pedro habla de esto, pero la segunda habla de otro mal tan pernicioso como este. Satanás ha pretendido destruir la iglesia de Dios a través de dos frentes, uno externo y otro interno. Las persecuciones son un ataque externo a la fe de los creyentes. Y sin embargo, a pesar de todo, de alguna manera pone en alerta al cristiano fiel, y la historia ha confirmado que este recurso satánico muchas veces sirve para que el creyente se afirme más en la fe e incluso sirva como semilla para un mayor crecimiento numérico. Es por eso que el diablo también usa una estrategia más sutil, un ataque desde el mismo interior de la iglesia a través de falsos maestros que desvían a los creyentes con falsas enseñanzas, pero intentando conseguir el mismo objetivo. Y justamente contra esto está advirtiendo Pedro. Una advertencia que era muy necesaria en esos días y que sigue siéndola hoy. Pedro afirma que vendrán falsos maestros y que estos, nos dice el versículo 1, encubiertamente introducirán herejías destructivas. La expresión encubiertamente indica la forma solapada como penetraban los falsos maestros, parecida a la de los espías cuando entran en un país. En este caso, su misión es introducir herejías destructoras. Así que Pedro nos está alertando contra las herejías. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es una opinión, creencia o doctrina particular que va en contra de las doctrinas plenamente establecidas en la palabra de Dios. En este capítulo, el apóstol se refiere a muchas de las herejías propagadas por esos falsos maestros, como por ejemplo la negación del Señor, nos dice en el versículo 1, enseñanzas licenciosas, según los versículos 10 y 18, y la apostasía frente al mandamiento santo de Dios en el versículo 21. La forma en que los falsos maestros introducen estos falsos conceptos es sutil, muchas veces casi imperceptible. Pedro dice que lo hacen encubiertamente. Generalmente se valen de su carisma o influencia que tienen sobre otros miembros de la iglesia, especialmente sobre los nuevos o más jóvenes. Y esto es una verdad tanto en los días de Pedro como hoy en la actualidad. También Pedro profetiza que muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, dice el versículo 2, y que su blanco favorito son justamente las personas nuevas en la fe, las que recién están conociendo la verdad. Y claro, porque estos son bebés espirituales, están ávidos de conocer y se dejan seducir por estos falsos maestros con su carisma y enseñanzas novedosas. Pedro dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
nos dice el versículo 18. En otras palabras, los más expuestos, los más vulnerables, son los neófitos en la fe, los recién convertidos al cristianismo, o que estaban a punto de aceptarlo, los cristianos que recién se han apartado del error, pero que ahora caen en las garras de estos falsos maestros que los desvían de la verdad que acaban de conocer. Estos falsos instructores los embaucaban con sus palabras pomposas, argumentos filosóficos y atractivos sensuales. ¿Qué tipo de males introducen estos falsos maestros en la iglesia? El versículo 1 dice que ellos introducen herejías destructivas, al punto que los creyentes niegan al Señor que los rescató. Es decir, estas herejías incluyen la negación de Jesús y su expiación por los pecados. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias van en varias direcciones. Para ellos mismos, para los nuevos en la fe y para toda la iglesia. En relación a los creyentes nuevos, el versículo 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones. Otras versiones traducen: muchos seguirán su sensualidad. El original griego emplea el término aselgeia, que se puede traducir como desenfreno, libertinaje, laxivia. Y el uso de aselgeia aquí sugiere que las doctrinas de los falsos maestros fomentaban el libertinaje entre sus seguidores y que ese relajamiento moral atraía a muchas personas inestables. Otra consecuencia de aceptar a estos falsos maestros es ser usados como mercancías. El versículo 3 dice: harán mercadería de vosotros. Los maestros traficaban con las almas de sus víctimas, vendiéndoles falsas doctrinas a cambio de sus dádivas. Y eso ocurre hasta el día de hoy, donde vemos que muchos se enriquecen a costa de cristianos sinceros, pero ignorantes de la palabra de Dios. Una tercera consecuencia para los cristianos engañados por los falsos maestros es que volverán a un estado peor que cuando no conocían la verdad de Dios. El versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, el que fue cristiano, pero se volvió al mundo, se endurece espiritualmente y responde menos a las exhortaciones espirituales. Su salvación se hace así más difícil, nos dice Mateo capítulo 12, versículo 45. Sí, amigos, la condición presente de los que han apostatado viene a ser peor que cuando estaban en el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero la respuesta es simple. Porque estas personas ya habían conocido el camino de justicia y luego, después de haberlo conocido, se apartaron de él. El apartarse del santo mandamiento es algo muy serio y con graves consecuencias. Y esto lo hace que sea algo muy horrible el estar en la apostasía. Las consecuencias también son para la iglesia en general. Porque como dice Pedro, el camino de la verdad será blasfemado. Y los paganos no distinguían entre los verdaderos cristianos y los que seguían a los falsos maestros y participaban en sus prácticas inmorales. De este modo se culpaba a la enseñanza cristiana de los excesos de los apóstatas, ya que la conducta indigna de unos pocos traía descrédito a toda la iglesia, tal como ocurre hoy. Pero Pedro advierte que las consecuencias son también para los propios falsos maestros, para ellos mismos. Y en este capítulo, el apóstol se refiere a estas personas en duros términos, enfatizando de este modo la gravedad de los hechos. Ya de entrada en el versículo 1 dice que atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el versículo 3 les profetiza el juicio y la condenación que sufrirán.
Es interesante que Pedro hace una comparación entre los falsos maestros que recibirán la condenación y los fieles hijos de Dios que permanecen leales a Él. Para ello enfatiza usando 3 ejemplos. Número 1, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, en el versículo 4. Número 2, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo enviando un diluvio, versículo 5. Y número 3, en el versículo 6, plantea que Dios condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Con estas declaraciones deja firme el hecho que los pecadores recibirán el justo castigo de Dios. Pero al mismo tiempo afirma que Dios sabe librar a los justos. El texto dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 9. Y menciona 2 ejemplos claramente conocidos por todos. Salvó a Noé y a su familia, nos dice el versículo 5, y salvó a Lot y sus hijas, en el versículo 7, de la destrucción de Sodoma. Con esto nos queda claro que los injustos serán castigados en el día del juicio y que los fieles hijos de Dios serán librados del mismo. Y ahora otra pregunta importante. ¿Cuál es la metodología que usan estos falsos maestros? Número 1, lo hacen asolapadamente. El texto dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. También usan palabras fingidas, palabras falsas, nos dice el versículo 3. Y por otra parte, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, nos dice el versículo 19. Es decir, presentan falsas expectativas. Antes de terminar, es importante mencionar algo sobre la pregunta: ¿cómo reconocer a estos falsos maestros? Y según la descripción de Pedro, existen varios rasgos característicos de los falsos maestros. Además de los ya mencionados, el apóstol señala el insulto y la blasfemia en el versículo 10, 11 y 12. El andar de fiesta en fiesta, el versículo 13. La seducción y el adulterio, en el versículo 14. La codicia por las cosas materiales, según los versículos 14 y 15. La vanagloria vacua y el engaño para que las personas regresen a la esclavitud del pecado de la cual escaparon hace poco tiempo, nos plantea el versículo 18. En otras palabras, como dijo el Señor Jesús, una señal clara para reconocer a estos falsos maestros es: por sus frutos los conoceréis. Pedro continúa entregando una larga lista de calificativos nada deseables contra estos injustos y falsos maestros. Una lista similar aparece en el libro de Judas. Entre estos podemos mencionar algunas tales como: dice que viven siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, dice el versículo 10. Además dice que son atrevidos y contumaces y los compara a animales irracionales, nos plantea el versículo 12. También los compara como inmundicias y manchas, el versículo 13. Y usa metáforas tales como fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, etcétera, etcétera. Finalmente, Pedro termina este capítulo con una seria advertencia para los que se dejan engañar por estos falsos maestros, afirmando que aquellos que han conocido al Señor Jesucristo, pero nuevamente se han enredado en la corrupción del mundo, son peores que quienes nunca conocieron el camino de la rectitud. Dice que son como animales salvajes, criaturas que viven por instintos, como perros y cerdos que vuelven a su burda condición, y que habría sido mejor nunca haber conocido el camino de la rectitud, pues ahora son responsables de mucho más y como resultado recibirán un castigo más severo. El versículo 21 dice: porque mejor
les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es fuerte el lenguaje que usa Pedro aquí, pero amigos, esto se debe a la gravedad del problema. Y Pedro quiere ser claro, preciso y asertivo. Quiere dejar en claro que tolerar a los falsos maestros y sus respectivas herejías es un serio peligro para la iglesia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que dice la palabra de Dios, como vimos en el estudio anterior. Debemos estudiar por nosotros mismos la segura palabra profética y estar alertas frente a los engaños doctrinales. Amigos, como resumen y conclusión, podemos decir que Pedro enseña que vendrán falsos maestros. Número 2, que se introducirán herejías en la iglesia. Número 3, que los cristianos más vulnerables frente a estos falsos maestros y sus herejías son los más nuevos en la fe. Número 4, que la condenación y el juicio espera a los falsos maestros y a los que se apartan de la verdad. Entre tanto, que Dios librará a los justos. Número 5, para apoyar esto, menciona que Dios no perdonó a los ángeles rebeldes, ni a los antediluvianos, ni a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero también enfatiza que salvó a Noé y a su familia y al justo Lot. Finalmente advierte a no apostatar de la fe, volviendo a los caminos antiguos de corrupción y pecado. Eso es todo por ahora, amigos. La invitación es a estudiar la palabra de Dios y a estar muy atentos frente a las herejías presentadas por los falsos maestros de la actualidad. Que Dios les bendiga y proteja. Y si es su voluntad, nos encontraremos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra de Dios.